Era una mañana común en la ciudad. David, un hombre de unos 40 años, caminaba hacia su trabajo con su traje habitual. No había nada extraordinario en su día, nada que lo hiciera pensar que pronto su vida cambiaría para siempre. Pero en ese momento, algo sucedió. Un coche de policía se detuvo bruscamente frente a él. Un oficial salió rápidamente del vehículo. Sin preámbulos, le pidió que se detuviera. David, sorprendido, se detuvo en seco. ¿Puedo ayudarle, oficial?, preguntó, todavía sin entender qué pasaba. El oficial, con una mirada de desconfianza, respondió: «Estás detenido por sospecha de robo. Te vi merodeando por la zona, y la descripción de un sospechoso coincide con tu apariencia. Tienes derecho a guardar silencio, pero todo lo que digas podría ser usado en tu contra». David se quedó en shock. No podía entender lo que estaba sucediendo. Él solo caminaba hacia su trabajo. Nunca imaginó que el simple hecho de ser un hombre negro lo pondría en una situación tan peligrosa. El oficial, sin dar tiempo para más explicaciones, le puso las manos en las muñecas y lo empujó hacia el coche patrullero. David intentó hablar, pero su voz se ahogaba en un mar de confusión y frustración. ¿Por qué lo estaban arrestando? No había hecho nada malo, ni siquiera entendía lo que sucedía. Mientras lo llevaban hacia la patrulla, el oficial le lanzó una última mirada antes de decir: «Todo será más fácil si cooperas. No te preocupes, todo se aclarará en la comisaría». David fue introducido en el coche de policía. Sus pensamientos se mezclaban con el ruido de las sirenas y la ansiedad. ¿Qué estaba pasando realmente? En la comisaría, fue llevado a una celda fría y aislada, donde fue dejado allí durante horas. No podía dejar de pensar en lo ocurrido. ¿Cómo podía alguien ser arrestado solo por su color de piel? Pasaron varias horas y el sentimiento de impotencia se apoderaba de él. En su mente, las dudas no paraban de crecer. ¿Había algo que no sabía? ¿Por qué un simple paseo por la calle terminó en su detención? Finalmente, la puerta se abrió. Un hombre alto y bien vestido entró. El oficial que lo había arrestado lo miró, desconcertado. Este nuevo hombre se acercó a David con una sonrisa calmada, pero con una intensidad en su mirada. «Te llamas David, ¿verdad?», preguntó el hombre con una voz suave, pero autoritaria. David, cansado y agotado por el encierro, asintió sin decir una palabra. «Soy el juez del caso que te acusaron de robo», continuó el hombre. «No te preocupes, estoy aquí para aclarar todo». David, aún en shock, no entendió. El juez observó las manos esposadas de David, y con un gesto, las soltó. «Quiero que me escuches bien, David», dijo el juez mientras se sentaba frente a él. «Te detuvieron por ser el sospechoso perfecto. Pero no te preocupes. Yo soy el juez que llevará tu caso. Y déjame decirte algo, no voy a permitir que te condenen solo por el color de tu piel». David miró al juez, aún incrédulo. ¿Era posible que todo esto fuera un error tan grave? El juez miró a David con una intensidad que hacía que la sala se sintiera aún más fría. Se levantó y comenzó a caminar lentamente de un lado a otro. David no sabía qué pensar. Su mente aún trataba de procesar lo que estaba sucediendo. «David», comenzó el juez, deteniéndose frente a él, «no soy solo un juez cualquiera. Soy el mismo que te va a juzgar por el robo del que te acusan». David frunció el ceño, confundido. «Entonces, ¿por qué me está tratando como si fuera inocente? ¿Por qué me está liberando de las esposas?». El juez sonrió, pero fue una sonrisa amarga, llena de conocimiento y tristeza. «Porque soy más que un juez», dijo con voz grave. «Soy alguien que ha visto más que cualquier ser humano debería. He sido testigo de injusticias en este sistema, injusticias como la que te hicieron hoy». David se quedó en silencio, completamente desconcertado. El juez continuó, sus palabras más fuertes ahora. «Hoy, te arrestaron por ser un hombre negro. No porque hayas cometido un crimen, sino porque los prejuicios se apoderaron de la policía. No importa cuántas veces les digas que eres inocente, el color de tu piel ya te había condenado antes de que abrieras la boca». David miró al juez, dándose cuenta de que lo que le decía no era solo un consuelo, sino la cruel realidad que enfrentaba.
Pero algo en las palabras del juez lo hizo levantarse con nueva determinación. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a dejar que todo esto quede en la nada?, preguntó David, con una mezcla de esperanza y frustración. El juez lo miró profundamente, casi como si estuviera decidiendo algo crucial. Lo que haré, dijo lentamente, es llevar este caso a la corte, y no solo eso. Voy a exponer la verdad. La verdad de cuántas veces se han hecho juicios como el tuyo. Voy a dar voz a los que han sido callados por el sistema. Y todo esto va a cambiar. David lo miró, incrédulo, sin poder creer lo que escuchaba. ¿El juez estaba dispuesto a enfrentar el sistema por él? Pero hay un precio que tengo que pagar por esto, dijo el juez, mirando al suelo. Algunos en el sistema no quieren que esto salga a la luz. Pero estoy dispuesto a arriesgar todo. David, en un acto de total asombro, preguntó, ¿por qué lo haría por mí? Soy solo una persona. El juez lo miró fijamente. Porque en este país, todos deberían tener el mismo trato. Porque lo que te hicieron hoy no es solo un error, es un crimen que nadie ve. Y no voy a dejar que te pase a ti ni a nadie más. Pero antes de que David pudiera responder, el juez agregó con voz baja pero firme. Y hay algo más que debes saber. Yo soy el hombre que cambió el sistema. No hace mucho, fui también víctima de este racismo. Hoy, lucho porque nadie más tenga que vivir lo que viví. David, ahora completamente asombrado, entendió que lo que acababa de escuchar era el comienzo de algo mucho mayor. El día del juicio llegó rápidamente. David estaba nervioso, pero ahora sentía que había algo mucho más grande en juego. Lo que parecía ser un simple caso de arresto injustificado se había convertido en algo mucho más importante. Era una lucha que trascendía su propio destino. Esta era una oportunidad para cambiar algo que muchos habían ignorado durante años, el racismo sistémico. Cuando entró a la sala del tribunal, sintió una presión pesada en su pecho. El juez que lo había ayudado, el mismo que había decidido tomar su caso, lo observaba desde el estrado con una mirada firme. Los abogados, los testigos y la multitud esperaban que la justicia finalmente se hiciera. Pero David no podía dejar de preguntarse, ¿cómo iba a ser la reacción del sistema? ¿Iban a permitir que la verdad saliera a la luz, o todo se quedaría en las sombras? El fiscal comenzó a presentar su caso, acusando a David de ser el sospechoso del robo, basándose únicamente en la descripción superficial, un hombre negro en la zona. La sala parecía en silencio, excepto por las palabras frías del fiscal, que repetían una y otra vez los estereotipos más comunes. Un hombre negro en esa área es sospechoso. Es un hecho. David apretó los puños. ¿Qué podía hacer contra una afirmación tan vacía? La historia de su detención era simplemente prejuicio en su forma más pura. ¿Cómo podía combatir el racismo que había sido tan profundamente arraigado en el sistema? Pero justo cuando todo parecía perdido, el juez interrumpió con firmeza. Todos se quedaron en silencio al escuchar sus palabras. Este caso no es solo sobre un robo. Este caso es sobre la justicia. Y este caso es sobre lo que realmente está en juego aquí. No vamos a permitir que la apariencia de una persona determine su destino. La sala quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban puestos en el juez. Él estaba tomando una postura arriesgada, y David sentía que, de alguna manera, el peso del mundo estaba sobre sus hombros. El juez se levantó de su asiento y caminó hacia la mesa del fiscal. ¿Qué pruebas tenemos realmente? ¿Quién es el verdadero culpable aquí? ¿El hombre detenido, o el sistema que lo etiquetó y lo condenó antes de conocerlo? El fiscal intentó responder, pero sus palabras eran débiles frente a la contundencia de la verdad que el juez acababa de señalar. La gente en la sala comenzó a murmurar, algunos con asombro, otros con incredulidad. Era como si, por primera vez, el sistema estuviera mirando su propio reflejo. Fue en ese momento cuando alguien inesperado se levantó, un testigo que había sido testigo del arresto. Era un hombre blanco, que al principio parecía ser indiferente al caso, pero que ahora miraba a todos con una seriedad asombrosa. Yo vi lo que pasó, dijo, y todos lo miraron con atención. Vi a ese policía detener a David sin razón. Lo vi. Él no tenía nada que ver con el robo.
Fue solo una suposición, y esa suposición estaba equivocada. La sala se quedó en silencio por un momento. Todos los presentes comprendieron el peso de esas palabras. El testigo no solo estaba hablando de un error. Estaba hablando de un sistema que había decidido ignorar la humanidad de David solo por su apariencia. El juez volvió a tomar la palabra con una determinación que resonó en cada rincón de la sala. David, no solo luchas por ti mismo hoy. Estás luchando por todos los que alguna vez fueron etiquetados injustamente, por todos los que nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchados. Esta es tu victoria, pero también es la nuestra, la de todos. David, ahora con el corazón lleno de emoción y gratitud, asintió con fuerza. Este momento no solo significaba su libertad, sino que marcaba el inicio de una batalla más grande, una batalla por la justicia y la igualdad en un sistema que había sido ciego durante tanto tiempo. Con una firmeza imbatible, el juez dictó su veredicto. No culpable. David no es culpable de robo, ni de ser un sospechoso. Es un hombre que, como todos, merece ser juzgado por sus acciones, no por el color de su piel. David salió de la corte con la cabeza en alto, sabiendo que esta victoria no solo era suya. Era una victoria para todos aquellos que alguna vez fueron atrapados en las redes de un sistema que no los veía como iguales. David salió del tribunal con una mezcla de emociones. Aunque había sido declarado no culpable, la batalla estaba lejos de terminar. La sala del tribunal se quedó atrás, pero la lucha por la justicia apenas comenzaba. El juez que lo había defendido, el hombre que había desafiado todo el sistema para que la verdad saliera a la luz, se acercó a él cuando ya estaba a punto de abandonar el edificio. David dijo con una voz grave, pero llena de esperanza, esto no termina aquí. La causa que tú y yo defendemos ha tocado las fibras más profundas del sistema judicial, pero esto no es solo tu caso. Es el reflejo de un país entero. David, todavía procesando todo lo sucedido, miró al juez. ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué pasa ahora? Ahora, tienes una voz, y esa voz tiene el poder de cambiar muchas más cosas. Tu caso, David, será el catalizador para abrir los ojos de quienes aún no entienden que la justicia no puede estar condicionada por prejuicios. David asintió, comprendiendo finalmente que su detención y juicio no solo fueron un episodio en su vida, sino un símbolo de algo mucho más grande. Algo que tocaba las vidas de millones. El caso de David se volvió viral, no solo por la increíble decisión del juez, sino porque el público comenzó a ver la magnitud del problema. Los medios de comunicación tomaron el caso como el ejemplo de cómo el racismo puede infiltrarse en las instituciones y sistemas más básicos de la sociedad. En los días siguientes, grupos de derechos civiles, activistas y ciudadanos de todo el país comenzaron a exigir cambios reales. La presión social creció, y el caso de David inspiró una ola de protestas pacíficas pidiendo una reforma judicial real. Las calles se llenaron de voces que antes habían sido ignoradas. Las pancartas que antes solo se veían en algunas protestas aisladas ahora eran el símbolo de una nueva era de conciencia social. David, aunque ahora libre de los cargos, se encontró en el centro de un movimiento que no había planeado. Sin embargo, entendió que su lucha no solo era por él mismo, sino por todos los que aún enfrentaban injusticias similares. Un día, David fue invitado a una conferencia de prensa en la que, por primera vez, habló abiertamente sobre su experiencia. Los periodistas lo rodearon, haciéndole preguntas sobre lo que había sentido durante su arresto y qué pensaba sobre las implicaciones de su caso para el futuro. David, mirando a las cámaras, dijo con una voz firme y decidida: «Lo que me sucedió no fue un error menor. Lo que me sucedió es lo que miles de personas viven todos los días. No estoy aquí para ser un héroe. Estoy aquí porque todos deberíamos ser tratados con dignidad. Y eso comienza con reconocer que el color de nuestra piel no debe determinar nuestro destino». Las palabras de David resonaron por todo el país. Lo que había comenzado como una tragedia personal se había convertido en un llamado a la acción colectiva. La historia de David no terminó con la absolución en la corte, sino con un movimiento imparable por la justicia, la igualdad y el respeto. Los cambios comenzaron a tomar forma, y con el tiempo, más personas, independientemente de su color o raza,
se sintieron respaldadas por el ejemplo de David. David no solo fue liberado de las cadenas de un arresto injusto, sino que liberó también a aquellos atrapados por un sistema que durante demasiado tiempo los había mantenido en las sombras. En ese momento, David comprendió que su lucha había valido la pena. David se encontraba en una encrucijada. La sentencia a su favor había resonado más allá de las paredes del tribunal. Las noticias se habían propagado por todo el país, y aunque él ya no era el hombre bajo sospecha, su vida nunca volvería a ser la misma. De hecho, el caso había abierto un nuevo capítulo en su vida, uno que lo obligaba a repensar el significado de la justicia. Había sido liberado de un crimen que no cometió, pero lo que lo ocupaba ahora era el impacto social de lo que había vivido. La lucha contra el racismo sistémico había dejado de ser solo una conversación política para convertirse en una guerra cultural que tocaba las fibras más profundas de la sociedad. En los días posteriores, David recibió mensajes de apoyo de personas de todas partes del país. Muchos le agradecían por poner en evidencia el sistema y por tener la valentía de alzar la voz en nombre de aquellos que aún no podían hacerlo. Sin embargo, otros, aquellos que creían que el statu quo no debía ser cuestionado, también lo atacaron, tratando de restarle importancia a su victoria. A pesar de la resistencia, David no se dejó intimidar. David decidió utilizar su recién adquirida plataforma para hablar sobre los problemas que aún existían. Sabía que el caso de su detención no era aislado, que la discriminación racial seguía existiendo en muchos rincones del país, y que su historia, aunque importante, era solo un capítulo más en una narrativa más amplia. A lo largo de los siguientes meses, empezó a participar en paneles, entrevistas y conferencias. La historia de su arresto injustificado no solo se convirtió en un símbolo de lucha, sino en una invitación a cuestionar el sistema y la manera en que la sociedad trataba a las personas basadas en su raza, origen o apariencia. Un día, en una conferencia nacional sobre derechos civiles, David se encontraba frente a un grupo de activistas, líderes comunitarios y políticos. Sus palabras resonaron en cada rincón de la sala cuando empezó a hablar sobre la necesidad de una reforma real en las fuerzas policiales, en las políticas judiciales y en la manera en que se aplicaba la ley. Es momento de entender, dijo con determinación, que el color de la piel no debería ser una etiqueta, sino que cada ser humano debe ser tratado con dignidad y respeto, sin importar su raza o condición social. No podemos seguir permitiendo que los prejuicios sean la base de las decisiones que nos afectan a todos. Aunque la situación aún era tensa, David sintió que su voz ahora tenía el poder de provocar un cambio real. ¿Pero qué pasaría con el sistema judicial? ¿Sería capaz de adaptarse a la demanda popular por justicia, o seguiría atrapado en sus propios prejuicios? La pregunta quedó en el aire, mientras el mundo observaba cómo el caso de David se convertía en el primer paso de un movimiento global. Cada vez más personas comenzaron a hablar de su historia, y la lucha contra el racismo se volvió más visible y urgente. Sin embargo, no todo fue fácil para David. Los ataques, tanto verbales como en redes sociales, aumentaron. Hubo quienes, incluso después de la victoria en la corte, intentaron desacreditar su versión de los hechos, sugiriendo que él había exagerado lo ocurrido. A pesar de los retos, David persistió. En lugar de ceder ante la presión, sus palabras se hicieron más fuertes. Cuando te arrodillas ante la injusticia, la justicia nunca avanzará. Cada paso hacia el cambio comienza con uno solo, pero ese paso puede abrir puertas que parecían cerradas de por vida, dijo una vez en una entrevista. Con el paso del tiempo, el caso de David fue citado en debates políticos, estudios académicos y en leyes reformadoras que empezaban a gestarse. Las leyes sobre la discriminación racial comenzaron a ser revisadas, y se introdujeron medidas para garantizar que situaciones como la que él había vivido no se repitieran. David, ahora un referente en la lucha por los derechos civiles, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para millones. Su lucha personal había dado voz a los que nunca fueron escuchados, y su victoria en los tribunales había señalado una advertencia a las autoridades de que el cambio era inevitable. En una de sus últimas intervenciones públicas, David expresó una reflexión que resonó con todos los presentes. No se trata de ganar una batalla, sino de transformar un sistema. Lo que empezó como una injusticia personal se ha convertido en un faro de esperanza para los que nunca tuvieron oportunidad de ser escuchados. Aunque el camino hacia la igualdad no estaba completo,
David sabía que cada pequeño paso era una victoria en la larga lucha por un futuro más justo. El caso de David se convirtió en el símbolo de la resistencia de una generación. Años después, se recordaría como el hombre que, al ser detenido por su color de piel, despertó a una nación que prefería ignorar el sufrimiento de muchos. David se convirtió en un líder visible de un movimiento imparable. La justicia que comenzó a ganar en una sala de tribunal se expandió, creando un espacio donde más voces, de todas las razas y orígenes, podían ser escuchadas. La historia de David no fue solo la de un hombre luchando por su libertad, sino la historia de un pueblo entero buscando liberación y justicia para todos. La lucha de David había trascendido la esfera personal y se había convertido en un movimiento nacional. Pero, aunque había ganado en el tribunal, la batalla real no era solo contra el sistema judicial, sino contra una cultura profundamente arraigada de prejuicios y discriminación. Después de meses de marchas, protestas pacíficas y cambios en las políticas locales, la presión sobre el gobierno alcanzó un punto crítico. Los políticos comenzaron a sentir la presión del pueblo, el clamor por una reforma real, no solo en la ley, sino en la manera en que se llevaba a cabo la justicia. En una histórica sesión del Congreso, la reforma a la policía fue presentada. Esta reforma no solo abordaba la necesidad de una mejor formación en derechos civiles para los agentes, sino que también garantizaba un sistema de monitoreo externo para evitar abusos de poder. Era un cambio radical, pero necesario, y los ojos de todo el país estaban fijos en ese momento. David fue invitado al evento, donde, frente a un auditorio repleto de figuras políticas y líderes de derechos civiles, pronunció un discurso que resonó en las mentes de todos los presentes. «Hoy no celebramos una victoria personal», dijo David con voz firme y llena de emoción. «Hoy celebramos la posibilidad de un futuro donde los niños de todas las razas y orígenes crezcan en un mundo donde su color de piel no determine su destino. Este no es el final. Esto es solo el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo donde todos tienen la oportunidad de ser tratados con dignidad, con justicia, con respeto». La sala estalló en aplausos. Las palabras de David, cargadas de verdad y coraje, se habían transformado en un faro de esperanza para una nación entera. Pero la historia de David no terminó ahí. Pocos días después de la reforma, un documental sobre su caso fue lanzado, mostrando no solo su lucha personal, sino la fuerza colectiva de un pueblo que había despertado a la necesidad de cambiar el sistema. El documental se convirtió en un éxito rotundo, generando debates sobre cómo la justicia podía ser reformada para garantizar la igualdad. David, ahora un símbolo de resistencia, comenzó a ser invitado a foros internacionales, donde compartió su experiencia y sus pensamientos sobre el futuro de la justicia racial. Cada uno de sus discursos inspiraba a miles de personas a nivel mundial a unirse al movimiento. Un año después, David regresó a la sala del tribunal donde todo había comenzado. Esta vez no estaba siendo juzgado. Esta vez, era él quien tenía el poder de cambiar las leyes que afectaban a millones de personas. Fue invitado a hablar ante el juez que había tomado su caso, el mismo hombre que, desde el principio, había creído en su inocencia y en su lucha por la verdad. «Hoy, David», dijo el juez, con una sonrisa profunda, «te doy la bienvenida como un verdadero héroe de la justicia». David asintió, pero sus ojos reflejaban algo más profundo. Sabía que aún quedaba mucho por hacer. El sistema no cambiaría de la noche a la mañana. Pero, al igual que su caso había sido el primer paso en este largo camino, él seguiría luchando, porque ahora más que nunca sabía que cada paso valía la pena. David estaba en su casa, mirando por la ventana, con una ligera sonrisa. El sol se ponía en el horizonte, y en su corazón sabía que el futuro sería diferente. Sabía que las generaciones venideras no tendrían que luchar por las mismas cosas que él había enfrentado. El cambio ya había comenzado. La justicia no tiene color. La justicia es para todos. Estas palabras se quedaron grabadas en la conciencia de la nación, y David, el hombre que había sido víctima de una injusticia, se había convertido en el arquitecto de una nueva era de igualdad.